Bien, jóvenes, hoy vamos a hablar, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a hablar de las teorías epistemológicas, ¿ok? Es la tercera semana de filosofía de la ciencia, ¿ok? La primera semana hablamos de los conceptos básicos sobre funciones de la ciencia, método científico, clasificación de la ciencia. em, bueno, hablamos de estos conceptos básicos. La segunda semana sobre historia de la ciencia, la revolución copernicana bueno, con el modelo heliocéntrico, la teoría heliocéntrica del universo, la imagen moderna del universo frente a la vieja imagen del universo de Ptolomeo y Aristóteles. Y bueno, hablamos de las características de la ciencia antigua y moderna, ¿ok? Ahora vamos a hablar de las teorías epistemológicas, ¿ok? Las teorías epistemológicas. Bien, entonces, vamos a comenzar con el Círculo de Viena. ¿Ya? El Círculo de Viena es una de las primeras sociedades, ¿ya?, en formarse, en constituirse en las primeras décadas del siglo XX. ¿Ya? Para 1921, 1921 en adelante, hasta 1938 es que, bueno, se conformó, se constituyó el Círculo de Viena, esta sociedad de epistemólogos, y tuvo vigencia en este periodo hasta su desaparición. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el problema al que se enfrentaron los epistemólogos dentro del Círculo de Viena, o los epistemólogos como Popper, que no formaron parte del Círculo de Viena? Popper, que más bien criticó al Círculo de Viena, o Thomas Kuhn, epistemólogo norteamericano, entre otros. O sea, todos estos epistemólogos tienen en común una problemática. Esa problemática, ¿ya?, es conocida como el problema epistemológico contemporáneo más importante. ¿Cuál es ese problema epistemológico contemporáneo más importante? A ver, ¿quién me puede decir cuál es el problema epistemológico contemporáneo más importante? Problema epistemológico del siglo XX. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Están conectados? Sí, ¿Alguien profe. sabe? ¿Alguien me podría decir? Sí. ¿El método científico? ¿Cuál? De nuevo, de nuevo. ¿El método científico? El método científico. No, no, ese no es. Ese es un problema epistemológico, pero no es el problema más importante del epistemológico del siglo XX. Otro. ¿Cómo se construye el conocimiento científico? Mm-mm. Inteligencia artificial. No, tampoco. ¿Cuál es el problema epistemológico contemporáneo más importante? En primer lugar, este problema. ¿Cuál? Y luego hay otros, ¿no?
el método científico o las lógicas de investigación. El problema incluso dice, la historia de la ciencia es un problema legítimo dentro de la epistemología. ¿Cuál es? El problema de la objetividad del conocimiento científico es otro problema, pero no es el más importante. El más importante problema epistemológico contemporáneo, ¿cuál es? San Marcos siempre, en cada examen de admisión, siempre hacen preguntas por las teorías epistemológicas. Y siempre San Marcos pregunta por este problema. Las teorías epistemológicas de las que vamos a hablar ahora responden a este problema. ¿Cuál es ese problema? ¿Cómo se llama ese problema? Ese El problema, problema de la demarcación. ese problema se llama demarcación. Muy bien, el problema de la demarcación. El problema de la demarcación, profe, demarcación, que no entiendo. La demarcación entre ciencia y pseudociencia. El problema de la demarcación entre ciencia y metafísica o pseudociencia. Demarcar, delimitar. ¿Qué es conocimiento científico y qué no es conocimiento científico? ¿Entienden? ¿Por qué la economía es una ciencia? ¿Qué la convierte en ciencia? ¿Y qué la diferencia de otras formas de creencia o conocimiento que no son científicas? Muy bien. Ahora que acabas de recordar, vamos a comenzar. ¿Ya? Vamos a hablar del círculo de Viena. ¿Ya? Entonces, círculo de Viena, los miembros del círculo de Viena, ¿ok? Schlick, Carnap, ¿ya? Neurath, miembros del círculo de Viena, ¿ok? Miembros del círculo de Viena. Ahí está. ¿Ya? Ellos son los tres principales miembros del círculo de Viena. ¿Ok? Muy bien. Ahora, entonces ellos se van a reunir, ¿ya? Se van a reunir los jueves por la tarde a tomar café. Ellos fueron profesores universitarios. Eran científicos y filósofos, físicos, historiadores, sociólogos, matemáticos. Profesores de la universidad se reúnen los jueves por la tarde a tomar café. ¿Quién lidera este grupo? Quien lidera este grupo va a ser el profesor Schlick. Él va a ser el líder. Él es el que convoca, el que llama a sus colegas para reunirse. Y es así que se constituye el Círculo de Viena, una sociedad de epistemólogos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para ellos, ¿la ciencia progresa o no progresa? ¿Ya? Este dato es importante porque luego vamos a hablar de Thomas Kuhn y de Feyerabend. Para Thomas Kuhn, la ciencia no progresa. Para Thomas Kuhn. Entonces hay que aclarar que para algunos de ellos la ciencia sí progresa y para otros la ciencia no progresa. ¿Ok? Entonces, para los miembros del Círculo de Viena, por supuesto que la ciencia progresa. La ciencia progresa. ¿Ok? La ciencia progresa. ¿Ya? La ciencia progresa. ¿Ok? ¿Por medio de qué progresa la ciencia? Por medio de confirmaciones. Por medio de verificaciones. ¿Ya? Por medio de confirmaciones. Por medio de verificaciones. La ciencia progresa. ¿Ok? La ciencia progresa. Muy bien. Entonces, la ciencia progresa por medio de confirmaciones, verificación. Ahora escucha bien. Hay dos cosas que tienes que saber sobre las teorías científicas, sobre el Círculo de Viena y sobre Popper, ¿ya? La teoría de Popper. ¿Cuáles son esas dos cosas? En primer lugar, el criterio de demarcación y en segundo lugar, el método.
el criterio y el método. ¿Ok? Entonces yo lo voy a enumerar y vamos a poner aquí. ¿Cuál es ese criterio de demarcación? ¿Ya? El criterio de demarcación. ¿Ya? El criterio de demarcación. ¿Ya? El criterio de demarcación, ya sabes de qué, ¿no? Demarcación, acá está, ya lo expliqué. El criterio de demarcación. ¿Cuál es el criterio de demarcación que propone el Círculo de Viena? El criterio de demarcación para el Círculo de Viena se llama, a ver, vamos chicos, ¿cómo se llama ese criterio? Ese criterio se llama... El verificacionismo. Correcto, muy bien. Verificación, verificabilidad o verificacionismo. El criterio de verificación. Así es. Ahora, ese criterio de verificación es un criterio de verificación de los enunciados. ¿Ya? De los enunciados, de las oraciones o de las proposiciones. Verificación de los enunciados. De los enunciados con sentido, con significado, o sin sentido, sin significado. ¿Ya? Con sentido y sin sentido. Lo que se tiene que verificar es si los enunciados poseen sentido, significado, y si no poseen significado. ¿Cuáles son los enunciados que poseen sentido, que tienen sentido? Son los enunciados de la ciencia, particularmente la física, que para ellos es un modelo de ciencia. Por eso ellos hablaban del fisicalismo. Y aquellos enunciados sin sentido son los enunciados que no pertenecen a la ciencia, los enunciados de la metafísica, ¿ah? Sin sentido. ¿Ok? Quiere decir que no se pueden verificar. Entonces, aquí el criterio de verificación de los enunciados tiene que ver con algo muy importante. Tiene que ver con el análisis lógico del lenguaje. Y esta idea del análisis lógico del lenguaje es una idea que reciben ¿de quién? De Wittgenstein. La influencia del Wittgenstein, la influencia del Tractatus de Wittgenstein. El Círculo de Viena va a leer el Tractatus de Wittgenstein. Y lo que aprenden del Tractatus es que el método de la filosofía es el método del análisis lógico del lenguaje. Los enunciados son lenguajes, son palabras, son oraciones. ¿Ok? Entonces, verificar enunciados, ojo, implica analizar lógicamente lo que estos enunciados quieren decir. Entonces, aquí podemos encontrar la influencia del Tractatus, ¿ok? Como a través del análisis lógico del lenguaje, es decir, del análisis lógico de los enunciados con sentido y sin sentido, ¿ok? Ese dato de seguro tú ya lo sabes. Ahora, vamos con lo siguiente. Profesor, si los científicos se basan en este criterio de la verificación, entonces, ¿qué es lo que ellos buscan con este criterio? Lo que los científicos buscan, ¿ya? Buscan, ¿qué cosa es? Buscan la mayor. Los científicos buscan la mayor cantidad. Los científicos buscan la mayor cantidad ¿de qué? De confirmaciones. La mayor cantidad de confirmaciones o verificaciones. Ellos buscan la mayor cantidad de confirmaciones. ¿Pero confirmaciones de qué? De la hipótesis. De la hipótesis. Porque los científicos trabajan con hipótesis. ¿Ya? Esto ya lo explicamos. Las etapas del método científico. En primer lugar, el problema. Después, la hipótesis. Entonces, los científicos buscan confirmar, verificar las hipótesis. ¿Ok? Entonces,
Buscan la mayor cantidad de confirmaciones de las hipótesis. ¿Ok? Entonces vamos a poner un ejemplo de hipótesis aquí. Vamos a poner el ejemplo que puso Popper. Popper nos puso un ejemplo, nos ofreció un ejemplo. Popper dice, todos los cisnes son blancos. Todos los cisnes son blancos. El ejemplo de Popper. Todos los cisnes son blancos. ¿Ok? Todos los cisnes blancos, el ejemplo de Popper. Es un ejemplo de hipótesis. ¿Ok? Muy bien. Ahora, como aquí me están indicando que se buscan, ¿ya?, la mayor cantidad de confirmaciones, entonces vamos a buscar confirmaciones de esta hipótesis. Vamos a suponer que nosotros, ¿ya?, hacemos trabajo de campo. Vamos a suponer que somos zoólogos y que estudiamos en la agraria, en la Universidad Agraria de La Molina, y tenemos como trabajo recorrer el mundo buscando cisnes blancos. Entonces, recorremos el mundo, ¿ya?, buscando cisnes blancos. ¿Ok? Si encontramos un cisne blanco, lo observamos, lo catalogamos, lo describimos, ¿ok? Le tomamos fotografía, etc. Ya. Entonces, después de 6 meses de recorrer el mundo buscando cisnes blancos, regresamos a la Universidad Agraria con los resultados, con las observaciones, las confirmaciones. Y en total vamos a poner una cantidad de confirmaciones. En total hemos encontrado 20.000, ¿ya?, confirmaciones de cisnes blancos. Ojo, pero no es que no hemos verificado todos los casos, sino que de todos los estudiantes que enviamos de la agraria, que eran 50 estudiantes, ellos, sumando todas sus confirmaciones, se han encontrado 20.000. Pero eso no significa que es la totalidad de cisnes blancos. Hay muchos cisnes blancos que todavía no hemos verificado, no hemos observado. Esta es solo una cantidad finita, limitada, que se ha encontrado. Pero hay muchos más que no se han verificado. Entonces tenemos 20.000 como dato, 20.000 cisnes blancos confirmados. Muy bien. ¿Qué es lo que hace el científico con 20.000 casos confirmados? La hipótesis ha sido confirmada 20.000 veces. Entonces, ¿qué es lo que hace el científico? El científico eleva la hipótesis a la categoría de ley, convierte la hipótesis en una ley. Eso es lo que hace el científico. Pero para poder elevar, ojo, de lo particular a lo general, se requiere de un método. Para poder hacer eso, para ir de lo particular a lo general, o de las hipótesis, de las confirmaciones, 20.000 confirmaciones, a una ley, necesitamos un método. Entonces, aquí tenemos uno, el criterio. Ahora, número 2, necesitamos el método para poder hacer esta operación. Entonces ponemos método. ¿Ya? Método. Y el método ¿cuál es? Inductivo. Ajá, muy bien. El método es la inducción. La inducción. Entonces, es por medio de la inducción que vamos a elevar de la hipótesis a la categoría de ley. Es decir, convertimos la hipótesis o las confirmaciones, las 20.000 confirmaciones de hipótesis, en una ley. ¿Entiendes? Convertimos, ¿ya?, convertimos las
20.000 confirmaciones, ¿ya? 20.000 confirmaciones de la hipótesis ¿ya? Las 20.000 confirmaciones de la hipótesis en una ley. En una ley. Entonces, de esa manera proceden los científicos. Los científicos que adoptan el criterio verificacionista. La ley y aquí ponemos los cisnes. Los cisnes. Aquí estarían los cisnes blancos. O sea, los 20.000 cisnes blancos confirmados. Pero que no es la totalidad de cisnes blancos. Ojo, es imposible verificar todos los casos de cisnes blancos. Solo se tienen siempre una cantidad limitada y finita. 20.000 en este caso. Entonces los científicos lo que hacen es, de estos 20.000 casos particulares, se elevan a una ley, por abstracción y por generalización. El problema de este método es que la conclusión de un razonamiento inductivo siempre te va a ofrecer probabilidades. Es decir, el resultado es probable, no es una conclusión necesaria. O sea, no necesariamente todos los cisnes son blancos. No obstante, los verificacionistas, los miembros del Círculo de Viena, plantearon esto de esa manera. Quien va a criticar y refutar este método y este criterio va a ser Popper. Popper se va a enfrentar a el Círculo de Viena. ¿Ok? No olvides eso. Se enfrenta al Círculo de Viena. Por aquí voy a señalar una nota, o sea, una pequeña nota. ¿Ok? Y esa nota que nos indica. En esa nota se indica lo siguiente. Se indica que los miembros del Círculo de Viena rechazan la metafísica. ¿Ok? Recuerden, es una característica del Círculo de Viena, es que ellos se oponen a la metafísica. ¿Ya? Se oponen a la metafísica, porque obviamente no es verificable. ¿Ok? Rechazan la metafísica. Muy bien. Ahora ingresamos a otra teoría epistemológica, la de Popper. A esa teoría se la denomina racionalismo crítico. ¿Ya? Profesor, disculpe una pregunta. ¿Habían científicos que estaban de acuerdo con la metafísica? Bueno, científicos, podríamos decir que algunos científicos sí, pero esto es un poco discutible. Primero, ¿qué cosa es la metafísica? Si por metafísica entendemos, por ejemplo, la idea de Dios, hay científicos que sí creen en Dios. ¿Ok? Pero aquí la discusión no es tanto sobre si los científicos creen en Dios o creen en la metafísica. En realidad no estamos hablando estrictamente de los científicos, sino de los epistemólogos. O sea, todos ellos aquí, ellos y Popper, no destacan como científicos. Si estudiaron una ciencia, sí, estudiaron una ciencia.
Pero lo que ellos van a plantear aquí no es tanto una teoría científica, no es una teoría científica. Lo que estamos exponiendo aquí son teorías epistemológicas. O sea, hay que diferenciar dos cosas básicas. A ver, una cosa es ser un científico, la ciencia, y otra cosa es la epistemología. La cámara. Claro, filosófico. O sea, me explico. Una cosa es la ciencia y otra cosa es la epistemología. ¿La epistemología qué es? Es la filosofía sobre la ciencia. En cambio, la ciencia es, ojo, la ciencia es un conocimiento verdadero, metódico, sistemático, verificado, etc. Donde hay leyes científicas, donde hay científicos. Pero no es lo mismo. Un epistemólogo no es un científico. Si bien algunos epistemólogos estudiaron ciencias, pero eso no los convierte en científicos, porque ni siquiera se van a dedicar a la investigación científica. Aquí solo vamos a hablar de teorías epistemológicas, ¿ok? Ahora, lo que tú preguntas, algunos científicos, sí, bueno, digamos que fueron metafísicos en el sentido de que creyeron en Dios. Algunos tenían la creencia en Dios. Sí, ¿Ok? profesor, creo que debí preguntar si habían filósofos que sí creían o en la metafísica o que se podía conocer lo metafísico. Ya, ahí es distinto. Los epistemólogos que ves acá, ellos rechazan la metafísica. En cambio, Popper, que es un epistemólogo, él, ¿qué hace? Él considera que la metafísica es útil. O sea, Popper no rechaza la metafísica. ¿Ya? La metafísica no la rechaza, él dice que la metafísica sirve para que la ciencia progrese. Entonces, él rescata la metafísica, ¿ya? En el sentido que la metafísica puede resultar útil, pero ¿de qué manera? Ejemplo, el ejemplo de Popper es la hipótesis metafísica de los átomos, del atomismo. ¿El atomismo de quién? El atomismo de Leucipo y Demócrito. Leucipo y Demócrito, filósofos presocráticos, ellos plantearon el atomismo, ¿ok? Que la realidad está constituida de pequeñas partículas que se mueven en el vacío. El atomismo es una hipótesis metafísica. ¿Por qué? Porque los átomos, ojo, los átomos para Leucipo y Demócrito no se pueden ver. Ellos nunca vieron los átomos. Los átomos no es algo observable, manipulable, ¿no? Entonces, el atomismo es una especulación metafísica. Y postularon esta especulación metafísica para explicar el mundo. ¿Entiendes? Entonces, Popper pone este ejemplo. Esto es metafísica, es un ejemplo de metafísica. En algunos casos, la metafísica puede estar referido a Dios, a las esencias, a las sustancias, al ser, cuando se habla de ser, esencias, sustancias, también se está hablando de metafísica. Entonces, la palabra metafísica es una palabra que encierra o abarca diferentes objetos. Y bueno, que generalmente todos ellos que tienen en común, que están más allá de lo físico, o sea, más allá de lo observable, de lo que puedes ver, de lo que puedes tocar, de lo que se puede verificar. ¿Entiendes? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Entonces, pones aquí, racionalismo crítico. ¿Quién es el racionalismo crítico? ¿Quién es el representante? ¿Quién vamos a hablar acá? De Popper. Popper. ¿Ya? De Karl Popper. Ahí. Entonces, vamos a hablar de Popper aquí. A ver, para Popper, ¿la ciencia progresa o no progresa? ¿Qué dicen ustedes? ¿La ciencia progresa o no progresa? Para Popper. Según lo que tengo entendido es que si usamos critica el verificacionismo porque para Popper con el verificacionismo la ciencia no avanza, pero no sabría decirle si es que para Popper la ciencia sí avanza o no avanza, pero refiriéndose al verificacionismo él lo niega por completo. No te entendí. ¿Cómo dijiste?
si la ciencia avanza o no avanza, pero ¿en relación con quién? ¿Con Popper? Hola, de nuevo, no te entendí bien. A ver, Creo que, ¿se me puede escuchar ahorita? ¿Se me sí, escucha? ya. Pero habla un Ya, poquito más suave, más lento. A ver. tengo entendido que Popper en sí critica el verificacionismo porque para él la ciencia no avanza con ese criterio de demarcación. A lo, Ya, ok. Ahora, pero la crítica de Popper no es tanto si la ciencia avanza o no avanza con ese criterio. No, el problema que Popper aborda no es tanto el problema de si la ciencia progresa o no progresa. En realidad, para Popper el progreso no representa un problema porque para Popper la ciencia evidentemente progresa. La ciencia siempre progresa. Cuando yo pongo el enunciado si progresa o hago la pregunta, lo hago a propósito. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a Kuhn, Thomas Kuhn, para Kuhn la ciencia no progresa. O sea, lo que quiero es que recuerden y que diferencien tanto la propuesta del círculo de Popper y sobre todo la diferencia con Kuhn. O sea, Kuhn y Feyerabend son los filósofos, ¿ya?, que van a plantear una concepción relativista de la historia de la ciencia. Y para ellos no hay progreso. O sea, quiero justamente diferenciarlo de ellos. ¿Me entiendes? Pero el problema no tanto radica en ello, en si avanza o no avanza en función a este criterio. Popper en realidad descarta tanto la verificación como el método inductivo, no tanto porque permita o no el progreso. Popper tiene otra preocupación. Popper más bien está preocupado, ¿ya?, ¿en qué? En establecer un criterio que determine el estatus de la ciencia. Es decir, ¿es la verificación el criterio que establece que un conocimiento es científico, estrictamente científico? Y si no es científico, entonces es pseudocientífico. O sea, el problema es el estatus del conocimiento, si es científico o no es científico. ¿Me entiendes? Entonces, para saber si es ciencia o no es ciencia, necesitamos un criterio. Por eso les digo, el criterio de demarcación no es un criterio para determinar si la ciencia progresa o no progresa, o si avanza o no avanza. No, es un criterio para determinar si aquello de lo que estamos hablando es ciencia o aquello de lo que estamos hablando es pseudociencia. Es para determinar el estatus del conocimiento o la naturaleza de dicho conocimiento. ¿Es ciencia o no es ciencia? ¿Me entiendes? Ahora, como consecuencia de ello, si el criterio nos permite diferenciar la ciencia y la pseudociencia, obviamente la pseudociencia no permite el progreso de la ciencia, porque no es ciencia, pues. Si es metafísica o si es pseudociencia, entonces esto no permite el progreso de la ciencia. Pero eso va a depender de quién estemos hablando. O sea, para Popper la metafísica sí es útil, sí ha permitido el progreso de la ciencia. ¿Entiendes? Entonces, aquí, para Popper, por supuesto, que la ciencia progresa. ¿Ok? Cuando lleguemos a Kuhn, ahí es donde vamos a encontrar una opinión contraria. ¿Ya? La ciencia progresa ¿por medio de qué? Para Popper, la ciencia progresa ¿por medio de qué? Popper dice que la ciencia progresa por medio de... del fascistonismo. Ajá. Por medio de conjeturas y refutaciones. Conjeturas y refutaciones. Profesor, entonces se podría decir que el verificacionismo en sí no logra diferenciar entre una ciencia y una pseudociencia. No te entiendo, ¿cómo? ¿El verificacionismo qué?
¿Podría decirse que el verificacionismo no logra diferenciar entre una ciencia y una pseudociencia? No, no es que no logre diferenciar. Popper no está de acuerdo con ese criterio, que es distinto. O sea, para ellos, sí, por supuesto, este criterio sí nos permite diferenciar o delimitar la ciencia de la pseudociencia. Pero Popper no está de acuerdo, no comparte el criterio. Ahora, aquí el tema en cuestión es si tú estás de acuerdo con Popper o si estás de acuerdo con el círculo. ¿Me entiendes? No es que Popper tenga razón y los miembros del círculo no tengan razón, porque va a depender de una postura que tú tomes, ¿entiendes? Entonces, si bien van a haber continuos debates entre los epistemólogos, pero finalmente en filosofía todo depende de qué postura adoptes. Es decir, tú puedes ser una defensora de los planteamientos del círculo de bien, o puedes ser un defensor del planteamiento de Popper. Son teorías epistemológicas. ¿Qué quiere decir? Que son diferentes perspectivas acerca de la ciencia. No es que Popper siempre tenga la razón, porque Popper va a ser criticado después por Lakatos. Lakatos va a ser discípulo de Popper. ¿Me entiendes? O sea, esta no es la teoría, la última teoría epistemológica, ¿me entiendes? Del siglo XX. Entonces, son diferentes perspectivas o puntos de vista. ¿Ok? Entonces, aquí cuando decimos conjeturas y refutaciones, estamos hablando del falsacionismo, porque el falsacionismo consiste en eso, en refutar hipótesis o teorías. Entonces, la ciencia, para Popper, avanza cuando el científico formula hipótesis, hipótesis atrevidas, audaces, es decir, conjeturas. Conjeturas son hipótesis. Y luego refuta esas hipótesis. Entonces, otra manera de entender la actividad científica o el quehacer científico, ¿ya? Y ahora, aquí abajito, ¿qué ponemos? Ponemos dos cosas, lo que ya habíamos puesto acá. 1 y 2. El criterio de demarcación y el método. Entonces aquí ponemos el criterio de demarcación. El de Popper, por supuesto. ¿Cuál es ese criterio de demarcación? El criterio de demarcación que propone Popper, ¿cómo se llama? ¿Ya? Ese criterio se llama falsación, ¿ya? O falsacionismo. Falsación. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste este criterio? El criterio de falsación. Entonces, vamos a definir ese criterio. Vamos a definir en qué consiste el criterio de falsación. ¿Ya? ¿Qué es el criterio de Popper? ¿Ya? El criterio de falsación.
La falsación consiste en refutar la hipótesis o teoría, ¿ya?, por medio de contraejemplo. Por medio de contraejemplo. ¿Ok? En eso consiste la falsación. Para entender la falsación, tenemos que agregar el método. El método. ¿Ok? Muy bien. ¿En qué consiste el método? El método se denomina método hipotético deductivo. ¿Ok? Hipotético deductivo. Este método está basado en una ley de la lógica. En una ley de la lógica de implicancias notables. Un modus tollens. Entonces, si nosotros buscamos esa ley de la lógica, la podemos encontrar en internet o en algunos libros de lógica. A entonces B, negación de B, entonces negación de A. O de esta manera. H, entonces sí, negación de I, entonces negación de H. Tiene la misma forma, solo he cambiado las variables, nada más. Ahí está. Entonces, ¿qué significa esto, profesor? A ver, yo pongo acá H. ¿Qué cosa es H? H es hipótesis, la letra inicial de hipótesis. Ya, profesor, hipótesis. Pero ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis que hemos propuesto como ejemplo es esta de acá, la de los cisnes. Ah, ya, la de los cisnes. Yo voy a poner acá H, el ejemplo de hipótesis. Todos los cisnes son blancos. Todos los cisnes son blancos. ¿Ok? Listo. Pongo la letra I. Tú sabes muy bien que este símbolo es un símbolo condicional. Es el si entonces. Si P, entonces símbolo condicional. ¿Ok? La I que aparece acá está. ¿Qué significa la I? La I significa implicancia. Implicancia contrastadora. Contrastadora. ¿Ya? Implicancia contrastadora. Profesor, no entiendo. ¿Por qué implicancia contrastadora? A ver. Lo que ocurre es que en esta fórmula condicional, H es la hipótesis. Si yo afirmo la hipótesis, todos los cisnes son blancos, si yo afirmo eso, entonces me veo obligado a probar la afirmación que estoy haciendo. Hay una exigencia o una demanda de prueba. Entonces, si condicional, si todos los cisnes son blancos, entonces, implicancia contrastadora. Hay que probar que efectivamente son blancos. Hay que corroborar lo que estoy afirmando aquí. Hay una implicancia contrastadora. Entonces, la I significa implicancia contrastadora y aquí hay que contrastar. Aquí tienen que estar las pruebas o los resultados de la verificación que habíamos hecho por acá. Mira, ve. Acá están las confirmaciones. ¿Cuántos hemos encontrado? 20.000.
Entonces yo pongo 20.000 cisnes blancos. Ya está. Y ahora, ¿qué dice acá? Dice negación de I. Negación de I. Negación de I. ¿Qué cosa es negación de I? Negación de I es el contraejemplo. Es el contraejemplo. Eso es negación de I. Es el contraejemplo. ¿Ok? Profesor, pero contraejemplo, ¿a qué te refieres con un contraejemplo? Un contraejemplo, ¿ya? Ese contraejemplo es un contraejemplo en relación a la hipótesis. O sea que si todos los cisnes son blancos, que es la hipótesis, el contraejemplo vendría a ser el error. El error, así es, la excepción. El contraejemplo vendría a ser el cisne negro. Cisne negro. O sea, encontrar un cisne negro, tan solo uno, es el contraejemplo. Un cisne negro sería el contraejemplo frente a esta hipótesis y, por supuesto, frente a las 20.000 confirmaciones de cisnes blancos. Un contraejemplo. ¿Ok? Y, por último, negación de H. Negación de H. Entonces, ¿qué vendría a ser la negación de H? La negación de H vendría a ser, ¿qué cosa? Es falso. Es falso. ¿Qué cosa? Que todos los cisnes sean blancos. Es falso que todos los cisnes sean blancos. ¿Ya? Es falso que todos los cisnes sean blancos. O sea que esta es la conclusión de este razonamiento y la conclusión es la refutación de la hipótesis. Aquí se refuta la hipótesis de que todos los cisnes son blancos. ¿Ok? Entonces, aquí está la explicación de esta fórmula. ¿Ya? De esta forma. Ahora, Popper agrega algo muy importante que se llama la asimetría lógica. La asimetría lógica. ¿Ya? La asimetría lógica ¿entre qué? Entre la verificación, ¿ya? Y la falsación. ¿Ya? Y la falsación. Entonces aquí tenemos los dos criterios, la verificación y la falsación. ¿Ok? Del círculo de Viena y de Popper. Entonces, y aquí la verificación, ¿cuántos casos hemos verificado? Acá está, mira, la cantidad de verificaciones. 20.000 cisnes blancos verificados, comprobados. Ya está. ¿Cuántos contraejemplos o cisnes blancos? Diré, cisnes negros, un cisne negro, nada más que uno. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de la asimetría que hay. 20.000 casos confirmados versus un caso, nada más que un contraejemplo, un error de cisne negro. El caso de un cisne negro. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? ¿Cómo se lee esto? ¿Qué significa esto? Esto significa lo siguiente. Lo que Popper te está diciendo es que por muy grande que sea la cantidad de confirmaciones, 20.000, 30.000, puede ser 1.000.000, no importa. Por muy grande que sea la cantidad de confirmaciones, de verificaciones, puede ser que en una próxima búsqueda, en una próxima observación de cisnes blancos, nos encontremos con un cisne negro, con un contraejemplo, con un error. Por lo tanto,
al encontrarnos con un contraejemplo, se refuta la hipótesis de que todos los cisnes son blancos. Entonces, eso significa que el error tiene una fuerza contundente. El contraejemplo tiene una fuerza contundente a tal punto que invalida la hipótesis o la teoría. Es eso lo que Popper nos está explicando, nos está enseñando. ¿Entienden? ¿Ok? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, Pone profesor. Sí, profe. nota sobre la metafísica. La metafísica sirve. Ojo, Popper no rechaza la metafísica, ¿ya? Para Popper, la metafísica sirve para impulsar el progreso de la ciencia. De la ciencia. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta hasta ahí? Profesor, una consulta. Sí, escucho. Popper lapida, ¿verdad? El método de la inducción, ¿cierto? O sea, no considera en ningún caso que la inducción sea un método que sirva. Sí, la inducción no sirve. No sirve justamente por su carácter de probabilidad y porque en una inducción nunca se logran verificar todos los casos. Sí, Ok, es cierto gracias. lo que dices. Es correcto. ¿Alguna otra consulta? Profesor, Sí, te escucho. Popper, ¿qué quería decir con la tabula plena? Tabula plena significa, bueno, es un concepto contrario, o si quieres, opuesto al concepto de John Locke, al concepto de tabula rasa. No es
una tabula rasa en el sentido de una mente vacía de contenido. Es más bien una tabula plena en el sentido que la mente está cargada de conceptos, de teorías, de información, de datos. Y la tabula plena, bueno, hay que contextualizar, porque la tabula plena es una cualidad del científico, o sea, son los científicos que poseen una tabula plena. Pero cuando se dice científico, estamos hablando de un adulto de unos 30, 40 años que ya terminó su carrera científica universitaria, es un físico, un matemático. No estamos hablando de alguien de un niño, un adolescente. Estamos hablando de un adulto que ya tiene una formación científica, que está haciendo investigaciones en un laboratorio. Entonces, todo científico, en ese sentido, tiene una tabula plena, posee una mente cargada, llena de datos, de conocimientos, ¿no? de información, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido sería la definición. Ok, muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a hablar de quién, de Lakatos. ¿Quién fue Lakatos? Su discípulo. ¿Ya? Lakatos propone esto, miren, se llama así, se llama programismo. Programismo se le llama su teoría, ¿ya? O, bueno, la teoría de los programas de investigación. ¿Ok? Programismo. ¿Ya? Programismo. Entonces, programismo viene de la idea de programa. Profe, ¿pero qué es un programa? No entiendo a qué se refiere con programa. ¿Ok? Entonces, ¿ya? Programa, ¿ya? Un programa, ahí está en pizarra, ¿qué cosa es? Una teoría. Teoría. Un programa es una teoría, eso es un programa, ¿ya? Una teoría, ¿ok? Entonces, cuando escuchas programa, teoría. ¿Pero de qué programa estamos hablando? Bueno, hay que completar la palabra, ¿no? La expresión es programa de investigación científica, ¿ya? Se dice programa de investigación científica. Entonces, algunos abreviado lo denominan así. PIC, Programa de Investigación Científica. ¿Ok? Entonces, eso es una teoría. La teoría de Darwin de la evolución es un programa de investigación científica. O la teoría heliocéntrica del universo de Copérnico, el modelo copernicano, es un programa de investigación. El modelo de Ptolomeo, de Aristóteles y Ptolomeo, el geocentrismo, también es un programa de investigación. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a lo siguiente. Lakatos va a criticar a Popper, ¿ya? Le va a plantear algunas observaciones. Entonces, lo que va a decir Lakatos es que el falsacionismo que propone Popper es un falsacionismo ingenuo. Así es como se califica a este falsacionismo. ¿Ok? Entonces ponemos aquí el falsacionismo de Popper, ¿ya? El falsacionismo de Popper, ¿ya? El falsacionismo de Popper es, ¿cómo es este falsacionismo? Es ingenuo. Es ingenuo. ¿Ok? Así es este falsacionismo. Es ingenuo. Ahora, ¿pero por qué es ingenuo este falsacionismo? Es ingenuo porque, ¿por qué? Porque, a ver, ¿alguien tiene alguna idea de por qué el falsacionismo de Popper es ingenuo? En el examen del 2023 vino pregunta sobre Lakatos. Es la primera vez que San Marcos preguntó por este epistemólogo. Antes, nunca preguntaron por él. Te estoy hablando, bueno,
yo tengo conocimiento del examen de admisión de hace unos 20 años aproximadamente y no ha venido preguntas sobre la Catos. Siempre San Marcos ha preguntado por Popper y por el Círculo de Viena. Esta vez, en el 2023, en una pregunta sobre la Catos. Entonces, ¿por qué la Catos juzga o califica el falsacionismo de Popper como ingenuo? ¿Tienen ustedes alguna idea? La respuesta está acá, Sí, miren. Aquí está la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué es ingenuo el falsacionismo de la Catos? por lo difícil de encontrar un contraejemplo. ¿Mm? ¿Cómo? Profesor. Por lo difícil de encontrar un contraejemplo. No. O también porque, eh, em, o sea, solo por encontrar un cisne negro, o sea, estaría generalizando, o sea, esa Mm, hipótesis se generalizaría a un todo. cerca. Por conformarse con ver solo un cisne negro y no comprobar que existen más. Cerca. Puedes encontrar otro color de cisnes, aparte de blanco y negro. Cerca, pero no. Por la poca cantidad de contraejemplos. No. Cerca. O sea, ¿qué es lo que Popper nos enseñó? Lo que Popper nos enseñó es que el error, el contraejemplo, es tan contundente que refuta de manera inmediata la hipótesis o la teoría. ¿Ok? Si encontramos un contraejemplo, abandonamos la hipótesis, abandonamos la teoría de manera inmediata. Porque el error, el contraejemplo, es tan contundente que la teoría o la hipótesis ya no se puede defender. Vamos a aterrizar esto a una situación más cotidiana, porque parece que no me están entendiendo. A ver, vamos a poner un ejemplo cotidiano. Y creo que la mejor manera de entender esto es con un ejemplo vinculado al tema del amor. Así es como lo escuchas, el amor. ¿Ok? El amor y la ciencia tienen mucho en común. O bueno, la epistemología y el amor. Profe, ¿cómo? No entiendo. A ver, te voy a poner el ejemplo siguiente. ¿Ya? A ver, una señorita que está muy enamorada. Ella está a punto de casarse. Se va a casar pronto. ¿Ok? Y la señorita nos confiesa lo siguiente. Profesor, dice la señorita, yo estoy muy enamorada, profesor. Muy enamorada, me voy a casar pronto, he encontrado al amor de mi vida. ¿Y sabe por qué, profesor? Dígame. Porque este hombre me ha demostrado, me ha confirmado 20.000 veces. 20.000 veces me ha demostrado que me ama, que me quiere. Fíjate acá, 20.000 veces, profesor, me ha demostrado, yo lo he verificado, lo he confirmado, 20.000 demostraciones de amor, profesor. 20.000 confirmaciones de amor. Señorita, pero ¿cómo usted puede confirmar 20.000 veces que él la ama, la quiere? Profesor, tengo miles de peluches en mi casa, miles de peluches, miles de detalles. Hemos ido cientos de veces al cine, hemos viajado. Son tantas las veces, profesor, y yo he contabilizado todas esas demostraciones de amor. 20.000 confirmaciones de amor, profesor. Es por eso que he decidido casarme con él. Muy bien, eso significa, escucha bien, que esa señorita, si te has dado cuenta, esa señorita es muy, ¿qué cosa? Verificacionista. Muy verificacionista. 20.000 casos, demostraciones de amor. Esa señorita
está razonando como los miembros del Círculo de Viena. Ellos buscan la mayor cantidad de confirmaciones. Ella lo ha confirmado 20.000 veces. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Muy bien, profesor. La señorita enamorada es una señorita verificacionista. Muy bien. Ahora, escucha lo que te voy a decir. La señorita enamorada no ha leído a Popper, no sabe nada de Popper. ¿Por qué? Porque si hubiera leído a Popper, ella no razonaría de esa manera. ¿Por qué, profesor? Porque, escúchame bien, yo te pregunto, tú tienes 20.000 confirmaciones de amor y te vas a casar. Pero yo te aseguro algo, escucha bien, ¿eh? Si se presenta un contraejemplo, un error de tu novio con el que te vas a casar, profesor, ¿qué está insinuando, profesor? Un contraejemplo, un error que él cometa, solo uno nada más, es tan contundente, es tan fuerte, que tú ya no te casarías con él, por más que él te lo haya demostrado 20.000 veces que te ama. Profesor, pero ¿qué error sería tan contundente que yo tendría que abandonarlo, que yo ya no me casaría? Simple, una infidelidad. Así de simple. O sea, si tú descubres la infidelidad de tu novio con el que te vas a casar, imagínate que el amante de él te envía unas fotos o unos videos y en un mes te vas a casar. Yo te pregunto, ¿qué pasaría? Profesor, ese error, esa infidelidad, tan solo ese error, el que lo haya hecho una vez, ojo, tan solo una vez, ese error es tan contundente, ¿qué pasaría? Dime, respóndeme a ver, ¿qué pasaría? Ella tendría que abandonar al novio, ¿ok? Se suspende el matrimonio, se separan, ¿o no? Desde el punto de vista de Popper, eso tendría que pasar, ¿sí o no? Piensa, Sí, razona, ¿sí o no? ¿Qué quiere Sí. decir? Que la teoría sí, o la hipótesis tendría que ser abandonada. ¿Entiendes? O sea, lo que Popper te está diciendo es que la hipótesis de que todos los cisnes son blancos ya no las podemos defender, ya no podemos sostener eso, porque hemos encontrado un cisne negro. ¿Entiendes? Entonces tú ya no puedes creer en el amor de tu vida y no me puedes poner, profesores, que son 20.000 veces. A ver, compara las 20.000 con un error. ¿Qué es lo que pesa más? ¿Tus 20.000 veces? ¿Tus 20.000 confirmaciones de amor? ¿O esto es lo que pesa más? Profesor, es solo una infidelidad, no es un problema grave. Yo lo perdono. Bueno, pues eso no sé, depende del tipo de chico o de mujer. Pero cada quien. quiero que te pongas en la postura de Popper. A ver. Lo que pasaría es que se abandona la hipótesis o la teoría. ¿Entendieron? Sí, ¿Entendieron? profe. Y entonces, Sí, Sí, Popper, ¿a qué le está dando más importancia? Al error, no a la confirmación. Para Popper no importa que sean 20.000, puede ser 1.000.000 de veces. No importa la cantidad. Siempre va a aparecer un error, una anomalía, un defecto. ¿Entiendes o no? Entonces, ¿qué se hace? Se abandona la teoría, se abandona la hipótesis o el programa de investigación. Ahora, escúchame bien. Para entender a la Catos lo que va a hacer es criticar a Popper. ¿Y qué es lo que le va a criticar a la Catos? ¿Por qué la Catos critica a Popper? El falsacionismo de Popper es ingenuo. Ahora piensa, por favor. ¿Por qué sería ingenuo el falsacionismo de Popper? La respuesta está acá. ¿Por qué sería ingenuo el falsacionismo de Popper? Vamos, dime, ¿por qué? ¿Por qué Le sería da más ingenuo? importancia. ¿Por qué crees? A ver, te doy unos datos. ¿Tú sabes cuánto tiempo le demanda a un científico formular una teoría? Galileo, Copérnico, Aristóteles, Ptolomeo, Newton, Einstein. ¿Tú sabes cuánto tiempo le demanda a un científico formular una Años. teoría?
Ojo, no es un año, no es una semana, son 10, 20, 30 años de su vida dedicados a la ciencia para formular una teoría. Entonces, es lógico pensar que un científico no abandona su teoría, ojo, de manera tan rápida e inmediata. No, no puede hacerlo, porque le ha demandado tanto esfuerzo, tanto trabajo. Esto es psicológico. Si apelamos a la psicología, ojo, nadie abandona algo que le ha demandado tanto esfuerzo, tantos años de dedicación. Profesor, eso significa, ¿qué cosa significa? A ver, vamos. Que un solo ejemplo, un solo contraejemplo no puede derrumbar toda una teoría. Correcto, muy bien. Es ingenuo porque un error o un contraejemplo no se tumba una teoría. Así es. Nadie abandona, los científicos no abandonan una teoría porque tú le encuentres un error o porque le encuentres un defecto. No. Entonces, ¿cuándo se abandona una teoría? Cuando son varios defectos, varios errores. Ah, ya entiendo. Y tiene que pasar mucho tiempo, no es algo inmediato. Entonces es ingenuo porque un error, ponemos ahí un contraejemplo, un error, no refuta una teoría. ¿Entiendes? No refuta una teoría. Una teoría. Profesor, entonces tienen que pasar, tienen que ser varios errores. Por eso Lakatos va a proponer otro tipo de falsacionismo. ¿Y cómo se llama ese falsacionismo? El falsacionismo de Lakatos se llama habla. ¿Cómo se llama? O sea, Lakatos propone un falsacionismo, sofisticado. ¿Ya? Propone un falsacionismo sofisticado. ¿Entiendes? Ahora dime, si has entendido por qué es ingenuo, ¿qué crees que significa esto? ¿Qué significa falsacionismo sofisticado? Piensa. ¿Qué crees que significa eso? Que se buscan más errores Así es. para traer abajo la teoría. Así es. O sea, tienen que ser varios errores. ¿Ok? Entonces, solo cuando hay varios errores y además, ojo, en un periodo de larga duración es que recién se abandona una teoría. ¿Ok? Tienen que ser varios errores. Varios errores. ¿Ya? Errores. Y en un periodo largo, de larga duración, ojo, cuando digo largo me refiero puede ser entre 50 años, ¿ya? 50 a 100 años aproximadamente, puede ser incluso más de 100 años, un siglo, para que una teoría sea abandonada. O sea, no es algo rápido, inmediato, como pensaba Popper. ¿Entiendes? A eso se refiere. ¿Ok? A eso se refiere. Ahora, en el amor, ¿cómo es en el amor, profe? Profe, tiene razón, se parece mucho a la epistemología. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué pasa cuando dos personas están juntas durante mucho tiempo? ¿Sabes qué ocurre? Esto es algo psicológico. Las personas se aferran, mutuamente se aferran a estar juntas, a pesar de los errores que cometan. O sea que hay mujeres y varones que a pesar de que cometan un error como una infidelidad o cualquier otra cosa, perdonan a su pareja y continúan la relación. ¿Por qué? Porque muchas dicen, no, es mucho tiempo que he invertido con este sinvergüenza, él no se me va a ir así nada más. Increíble. Entonces, a pesar del error, se aferran a eso que les ha demandado mucho tiempo. ¿Entiendes? Obviamente que hay una serie de sentimientos, otros factores que podría ser el factor costumbre, lo que sea. Entonces, continúan con el programa.
hasta que pase un tiempo y de repente se cansan, pues, ¿no? Y ahí lo abandonan. Muy bien. Ahora, rápidamente pasamos a lo siguiente. A la teoría de quién? A la teoría de Thomas Kuhn. ¿Cómo se llama? Se llama relativismo. Habla relativismo epistemológico. ¿Ya? Relativismo epistemológico. Ok, relativismo epistemológico. Ahí está. Entonces aquí tenemos a Kuhn, a Thomas Kuhn. Ok, entonces Thomas Kuhn en su obra más importante, Estructura de las Revoluciones Científicas, ¿ya? Thomas Kuhn nos va a hablar de qué? De paradigma, de ciencia normal, de ciencia extraordinaria. Ok, de eso nos va a hablar Thomas Kuhn. Entonces, ponemos aquí un concepto importante, es el concepto de ciencia normal. ¿Ya? Bueno, antes de empezar con ciencia normal, vamos a poner primero paradigma. ¿Ya? Paradigma. Entonces, ¿qué es un paradigma? Simple, una teoría. Eso es un paradigma. Un paradigma es una teoría. La teoría de la evolución de Darwin, la teoría heliocéntrica, son paradigmas. ¿Ok? Ahora, sobre la base de un paradigma se desarrolla ciencia normal. El paradigma desarrolla la ciencia normal. ¿Ok? La ciencia normal. O sea, cuando un paradigma, una teoría está vigente, está vigorosa, fuerte, y explica muchos fenómenos, entonces ese tipo de ciencia que se desarrolla cuando el paradigma está vigente se llama ciencia normal. ¿Ya? Ciencia normal. ¿Ok? Ciencia normal. Ahora, ¿pero qué pasa cuando surgen las anomalías? Ahí viene el problema. ¿Ya? Surgen las anomalías. ¿Ya? Surgen las llamadas anomalías. Entonces, las anomalías son un dolor de cabeza. Las anomalías son problemas que no tienen respuesta, no tienen solución. ¿Ah? Problemas sin solución. Entonces, cuando aparecen las anomalías, ¿qué es lo que ocurre? El paradigma entra en crisis. Ah, o sea que es otro contexto, es otro periodo. Entonces, las anomalías, ¿qué provocan las anomalías? Las anomalías ponen en crisis al paradigma. Ponen en crisis al paradigma. Ponen en crisis al paradigma. ¿Ok? Entonces el paradigma va a entrar en un periodo de crisis. ¿Ok? En un periodo de crisis. ¿Ah? Entonces, es ahí que ingresamos a otro contexto de ciencia. A ese contexto de ciencia se le llama ciencia extraordinaria. Ciencia extraordinaria. ¿Ya? Ciencia extraordinaria, este es otro periodo, otro contexto de ciencia. Ciencia extraordinaria. Entonces, en el contexto de ciencia extraordinaria, en este contexto, en este periodo de ciencia extraordinaria, estamos en un contexto de crisis. Este es un contexto distinto. Un contexto de crisis. Y en este contexto de crisis del paradigma es donde se produce la revolución científica. Es en este contexto que se produce la revolución científica. Se produce la revolución
científica. ¿Ya? Es en este contexto de ciencia que se produce la revolución científica. ¿Ok? La revolución científica se produce en este contexto de ciencia. Profesor, ¿y qué es la revolución científica? La revolución científica es un cambio. ¿Un cambio de qué? Un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma o de teoría. Ahora, este cambio de paradigma, ¿ya? Ojo, no implica, no supone progreso en la ciencia. Mucho cuidado, ¿ah? Para Thomas Kuhn, la ciencia no progresa. Es decir, cambio de paradigma, ojo, que no implica, que no supone progreso en la ciencia. No supone progreso en la ciencia. ¿Ya? No supone progreso en la ciencia. En otras palabras, para Thomas Kuhn, la ciencia no progresa. ¿Ok? La ciencia no progresa. Solo es un cambio de paradigma, pero ese cambio de paradigma, esa revolución científica no significa progreso. ¿Ya? La ciencia no progresa. ¿Por qué? El argumento, porque los paradigmas, ¿ya? Los paradigmas son, ¿cómo son los paradigmas? Son inconmensurables. Inconmensurables. Los paradigmas son inconmensurables. Por eso la ciencia no progresa. Porque los paradigmas son inconmensurables. ¿Ya? Son inconmensurables. ¿Qué significa inconmensurables? Que son incompatibles, que no se pueden comparar, no se comparan los paradigmas. ¿Ya? No se comparan los paradigmas. Los paradigmas son distintos, son diferentes. Uno no se basa en el otro. ¿Ya? Son incompatibles. El ejemplo que pone Thomas Kuhn y del que hablamos la semana pasada era la revolución copernicana. La revolución copernicana es un claro ejemplo de cómo Copérnico reemplazó el modelo de Aristóteles y Ptolomeo. ¿Me entienden? Ese modelo del universo fue reemplazado por otro, pero Copérnico no se basó en Aristóteles, no se basó en Ptolomeo. Por el contrario, negó ese modelo. No es que la ciencia progresa a partir de una teoría anterior, no, lo niega por completo. Eso es una revolución, no es un desarrollo continuo del conocimiento. La ciencia, ojo, no tiene un desarrollo continuo, acumulativo, sino que es más bien por medio de rupturas epistemológicas. ¿Ya? Por medio de rupturas epistemológicas. El ejemplo es la revolución copernicana. La revolución copernicana. Ojo, en la ciencia, para Kuhn, no hay progreso. La ciencia no progresa. Ahora, ¿qué pasa cuando tú comparas dos cosas? El problema de la comparación es que cuando tú comparas dos cosas, inevitablemente estableces que uno es mejor que el otro. Por eso es que para Kuhn son inconmensurables. O sea, no puedes comparar. Porque cuando tú los comparas, vas a establecer que uno es mejor que el otro. Y si uno es mejor que el otro, significa que ha habido un progreso. Pero Kuhn se niega a aceptar eso. ¿Me entiendes? Entonces, no debes comparar los paradigmas. No se comparan. Los paradigmas tienen como base un lenguaje distinto, métodos distintos, criterios distintos. ¿Ok?
Por tanto, no hay progreso, no es un desarrollo continuo y acumulativo, es simplemente ruptura, una ruptura con el pensamiento anterior. Por tanto, no hay un progreso que se base, ¿no?, en lo anterior, sino que se rompe con todo eso que se pensó con anterioridad. ¿Entiendes? Entonces, en la ciencia no hay progreso. Esa manera de pensar de que en la ciencia no hay progreso, justamente a Kuhn lo han acusado de que, ¿qué es lo que han dicho de su teoría? Que su teoría es una teoría irracionalista de la ciencia. ¿Ya? Kuhn es acusado de ser irracionalista, de que su teoría epistemológica es una teoría epistemológica irracionalista de la ciencia. ¿Está escuchando? Irracionalista de la ciencia. ¿Ok? Y aquí abajito tengo algo de espacio. Voy a mencionar la teoría, ¿ya?, del llamado anarquismo, ¿ya?, anarquismo epistemológico, ¿ya? El anarquismo epistemológico del epistemólogo Feyerabend, ¿ya? Feyerabend, ¿ya? Feyerabend. ¿Ok? Entonces, Feyerabend, ¿qué es lo que dice? Feyerabend dice en un libro titulado Contra el método, Feyerabend dice, todo vale en la ciencia. Todo vale en la ciencia. Todo vale en la ciencia. ¿Qué significa eso que todo vale en la ciencia? Bueno, esto es peligroso. Esto se ha interpretado como una concepción irracionalista, escéptica, ¿ya?, y relativista. Porque cuando dice todo vale en la ciencia, significa que también vale el mito, también vale el mito, también vale la religión, también vale las ideologías, y por supuesto la metafísica. Si también vale la metafísica, el mito, la religión, el problema es que de esta manera la ciencia se vuelve algo relativo. Esta es una concepción relativista, escéptica e irracionalista de la ciencia, porque no hay parámetros para establecer la diferencia entre lo científico y lo no científico. Ya no habría una manera de diferenciar lo científico de lo no científico. El anarquismo epistemológico es calificado de una concepción irracionalista de la ciencia, así como la de Kuhn, también se califica de escéptica y de relativista, una relativización de la ciencia en la propuesta de Feyerabend, ¿ya? Entonces, la de Feyerabend y la de Kuhn tienen mucho en común, ¿ya?, porque se las acusa de ser irracionalistas, relativistas y escépticas a estas teorías epistemológicas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, te voy a dar unos 5 minutos a 7 minutos para que tú comiences a leer y a marcar las claves. ¿Ok? Profesor, una Revisa las consulta. preguntas. ¿Ya? Revisa las preguntas. Sí, te escucho. En la última columna, debajo de revolución científica, creo que quiso decir cambio de paradigma que no supone progreso en la ciencia, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Ah, aquí tiene que decir no. Yo dije que no supone, pero aquí lo escribí sin la no, sin el adverbio de negación. Así. Que no supone progreso en la ciencia. Correcto. Gracias por la corrección. Ahí tiene que decir no supone porque es justamente Popper, diré Kuhn, niega el progreso. ¿Ya? Niega el progreso. ¿Ok? Hagan esa corrección, por favor. Si han estado atentos. ¿Ok? Y comenzamos a revisar las preguntitas. ¿Ya? Semestral.
Que comiencen a revisar las preguntas, ahorita le damos la clave, ¿ya? Lavarme las manos.
¿Me escuchan? Comenzamos. Número 1. ¿Cuál es la clave? A ver, en la 1, ¿cuál sería la clave? Dedo. ¿La D? D. ¿Cómo deben considerarse los enunciados que carecen de dicho sustento? Sin sentidos, carente de sentido, correcto. Muy bien, dado, 1 dado. 2. Asumiendo lo planteado en el texto, Dios no existe sobre lo metafísico. Entonces la clave sería 2. Casa. No niega la Casa. existencia de Dios, sino rechaza la coherencia lógica. ¿Ok? Casa. 3 y 4. El texto deja en claro que el paso inicial de toda revolución científica es un cambio de la gramática, del lenguaje, lo primero que se cambia. Se introducen nuevos conceptos. Clave, enano. 3, enano. Revolucionar el léxico tradicional. 4. Cuando un científico sostiene que el aumento del nivel del mar está relacionado con pregunta de San Marcos, ahí la respuesta es explicación Casa. científica. No, hijo, cuidado. No es casa. Ojo, ahí te está diciendo que hay una relación entre el aumento del nivel del mar. Esto lo explicamos en una primera clase de epistemología. 2 variables. El aumento del nivel del mar es una variable. Llámale A. B es el cambio climático. Está relacionando el cambio climático con el aumento del nivel del mar. Hay una relación de causa y efecto. Y por tanto, es una explicación científica. La única partecita en la que hay una descripción es después, donde dice definido, ya, esa es una descripción. Pero escúchame bien, eso no es lo central. En el texto, lo central no es esa parte en la que define el cambio climático, sino la relación entre cambio climático y aumento del nivel del mar. Ahí la clave es explicación científica. Ojo, y puedes revisar diferentes solucionarios de examen de admisión, salvo algunas academias que metieron la pata. Algunas academias marcaron clave descripción, pero están equivocados, han cometido un error. Por ahí una y otra academia. Pero las academias serias, obviamente como nosotros, hemos marcado clave explicación científica. Cuidado, cuidado. 4 es burrito. 5. La postura de Popper establece que enano carece de validez desde una perspectiva lógica, pues. 5 enano. 6. Ellos se sustentan en el hecho de que los paradigmas para él son Kuhn. Según Thomas Kuhn, ¿cómo son? Inconmensurables. Beso. Correcto, burrito. 6 burritos. 7, fácil. 7, enano, verificación. 7, verificación. 8. Para que un paradigma entre en crisis, tienen que aparecer las anomalías. Anomalías. 8 dado. 9. De acuerdo con el autor, la inducción es inaplicable ya que burrito, ninguna teoría puede justificarse lógicamente de enunciados singulares o particulares. Burrito. 9, burrito. 10 sería, esto quiere decir que la C critica a los filósofos del Círculo de Viena. Casa. 10 casa. Es una crítica a los filósofos del Círculo de Viena. 10 casa. 11. De acuerdo al texto, el reemplazo de un paradigma, ¿a qué conlleva? Si cambia el paradigma, cambia también nuestra perspectiva, nuestra forma de percibir el mundo, cambia incluso la mentalidad. La A sería avión. Vemos el mundo de otra manera. Avión. 11, avión. Y 12, del texto se puede decir que entre el paradigma nuevo y el anterior existe una enano. Incompatibilidad porque son inconmensurables. Pues 12 enano. 12 enano. Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de que me vaya? ¿Alguna consulta? Profesor, una pregunta. ¿Qué dice Kuhn de los enigmas? Los dilemas no son anomalías. Los dilemas no provocan una crisis del paradigma. Profesor, los disculpe. enigmas, estás hablando. Enigmas, sí. No de los dilemas. Los enigmas no son anomalías, por tanto no provocan una crisis del paradigma, no generan un contexto de ciencia extraordinaria. Los enigmas simplemente son problemas que ponen a prueba el ingenio del científico, su creatividad, su imaginación. Básicamente para eso, pero es como parte de un entrenamiento del científico, pero no representan anomalías, no juegan el papel que juegan las anomalías, ¿me entiendes?
En ese sentido, los enigmas siempre van a haber en el ámbito de la ciencia. Siempre van a haber enigmas, ¿no? Pero no juegan el papel que cumple o que juegan las anomalías, ¿no? ¿Entiendes? A eso se refiere con un enigma, una especie de misterios, pero que no ponen en crisis el paradigma. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Ok, profesor, gracias. Cuídense mucho. Nos vemos.